Hola, él es Carlos, un obrero de inicios del siglo XX. Debe de cumplir toda su jornada laboral trabajando sin cesar en esta línea de producción. Tengamos cuidado de no distraerlo, cualquier error puede costarle el trabajo, y en el mundo actual es muy difícil para un obrero como este encontrar uno. Pero eso no es lo peor, cualquier error podría detener la línea de producción, generaría un retraso y muchas pérdidas para nuestra empresa. Eso no estaría nada bien. Carlos es obrero en una ciudad industrializada. Gracias a este tipo de fábricas muchos países están creciendo económicamente. Pero no siempre fue así. Demos un salto en el tiempo hacia el siglo XVII. La vida que llevaban las personas en este siglo había cambiado muy poco, con respecto al pasado. Es decir, si regresáramos unos miles de años hacia el pasado encontraríamos formas de trabajo similares: agricultores, alfareros, cocineros, herreros. La base de la sociedad desde las civilizaciones antiguas hasta fines de la Edad Media eran las actividades primarias, principalmente la agricultura. La mayoría de la población encontraba trabajo en esta actividad. Por miles de años la Tierra era un planeta de campesinos. Pero lo peor de todo, campesinos pobres. Hola, ¿cómo estás? Aquí, trabajando de sol a sol y sin descanso. ¿Y tú? Oh, qué coincidencia, yo también. De casualidad tú también te ves obligado a trabajar todos los días, pero a pesar de eso llevas una vida de miseria. Sí, no es solo eso, a pesar de todos los alimentos que produzco, yo casi no tengo que comer, mis hijos se están muriendo de hambre. Los míos están igual, creo que tú y yo nos llevaríamos muy bien. La situación de los pobres durante el siglo XVIII en Europa era tan mala que cualquier cazador del Paleolítico era más alto y robusto, es decir, los cazadores-recolectores comían hasta el doble de kilocalorías al día que los pobres en Europa. Todo esto cambiaría durante el siglo XIX, cuando la humanidad se enfrentó a una inmensa transformación, en la que por fin el hombre pudo cambiar su relación con la naturaleza, es decir, pudo dominarla. A esta gran transformación de la relación del hombre con la naturaleza se llama Revolución Industrial, y transformó completamente al mundo, incluyendo la estructura social, económica y política. Analizar la Revolución Industrial no es nada sencillo. Habitualmente, en el libro de texto gratuito se habla de 3 revoluciones industriales o 3 etapas. La primera tiene que ver con la invención de la máquina de vapor y el cambio de la manufactura, es decir, de producir y procesar materias primas de forma manual a hacerlo por medio de máquinas. La segunda, se refiere al descubrimiento del acero, el uso de combustibles fósiles y la electricidad. Una tercera hace referencia a la era nuclear, y actualmente viviríamos una cuarta transformación. Desde la antigua Roma ya se conocía la fuerza del vapor, y su uso como fuente de energía, pero no se desarrolló una máquina capaz de darle un uso práctico. Durante el Renacimiento el mismo Leonardo da Vinci intentó utilizar la fuerza del vapor en uno de sus inventos. A inicios del siglo XVIII, Thomas Newcomen logró crear una máquina de vapor funcional, aunque no tenía mucha potencia y solo permitía un movimiento de vaivén, el cual se pudo aprovechar para sacar agua de las minas. Por varias décadas se trató de desarrollar una máquina de vapor más potente, pequeña, barata y versátil. En 1765 James Watt lo logró, una máquina de vapor más barata, pequeña, que consumía menos energía y era mucho más potente. Lo lograste, James Watt, lo lograste. La aplicación de este motor a vapor tuvo un gran impacto en la industria. Se aplicó principalmente a los textiles, pero también al transporte, y prácticamente a todas las actividades productivas. La segunda revolución industrial tiene que ver con el uso del acero. Desde las civilizaciones más antiguas se fue aprendiendo a dominar el uso de los metales. Los herreros fueron aprendiendo a trabajar el hierro, haciéndolo más ligero y resistente. Hasta que, en 1865 Henry Bessemer, creó un horno especial llamado convertidor de Bessemer, que permite transformar el hierro en acero, dándole mayor temple y elasticidad. El proceso de fabricación del acero consistió en la purificación del hierro, en el cual se utiliza carbono. Durante el siglo XIX también se llevó a cabo una gran lucha por dominar el uso de la energía eléctrica, en la que destacaron científicos como Tesla. El sueño de Tesla era llevar energía gratuita e ilimitada a todas las personas. Esta idea no les gustó mucho a los empresarios. Por otra parte, científicos como Edison formaron partes de grandes corporaciones que se dedicaron a los avances tecnológicos. Uno de los aportes más reconocidos de Edison es la lámpara incandescente o foco. Y dinos, Edison, ¿qué te motivó a desarrollar tantos inventos? El dinero. Pero cuando hablamos de revolución industrial no solo nos referimos a inventos, sino a innovaciones técnicas, es decir, la aplicación efectiva de un invento en un sector de la actividad económica.
Con esto se logra incrementar el volumen de la producción y las ganancias. Por ejemplo, en 1764, James Hargreaves, un carpintero tejedor de Blackburn, en Lancashire, inventó una máquina conocida como spinning jenny, que permitía el hilado de 8 hilos a la vez. Por un siglo la aplicación de las nuevas máquinas a la industria textil se desarrolló a tal grado que para 1850 el hilo de algodón costaba 19 veces menos. El aumento de la producción y la disminución de los costos hizo necesario tener nuevos medios de transporte, incluido vías ferroviarias y canales, lo cual comenzó con una fuerte modificación del paisaje. En el campo también se vivió una gran transformación, ya que antes de la revolución industrial se requerían de muchos trabajadores para hacer producir las tierras. Con la llegada de los nuevos inventos se redujo considerablemente la necesidad de trabajadores, lo cual provocó una migración masiva del campo a la ciudad. En las ciudades hubo un crecimiento demográfico enorme, tanto por la migración de los campesinos como por el aumento de la tasa de natalidad y disminución de la mortalidad. La industrialización de las ciudades terminó por consolidar a las dos clases sociales antagónicas, a las que Karl Marx se refiere como burguesía y proletariado. Los burgueses son los poseedores de los recursos económicos y los medios de producción, es decir, son los empresarios. Los proletarios o clase obrera son pobres, desposeídos y solo tienen su fuerza de trabajo. Si quieres aprender más sobre las ideas de Karl Marx te dejo un par de videos en la descripción. Los obreros de inicio de la revolución industrial sufrieron condiciones de trabajo deplorables, jornadas laborales de 14 o 16 horas, 6 días por semana, ambiente de trabajo nauseabundo y malsano, los salarios al límite de la subsistencia, las viviendas miserables y caras, y la privación absoluta de cualquier sistema de protección, al punto de que un accidente o una leve enfermedad suponían la pérdida total de ingresos, y la miseria más completa para el obrero y su familia. Con el paso del tiempo los obreros impulsarían una serie de transformaciones, revoluciones y luchas sociales, en las que lograrían obtener mejores condiciones laborales. Del lado de la burguesía se creó una cúpula de empresarios que comenzaron a tener gran dominio, no solo de la industria sino de sus naciones. Pensemos en alguien como Henry Ford, el creador de la producción en serie de automóviles. Sin lugar a dudas, Estados Unidos no fue el mismo después de él. El pobre es pobre porque quiere. Otro dato importante de la revolución industrial es el país que le dio origen. Inglaterra durante el siglo XVIII disfrutaba de un mejor ambiente económico y político, que le permitió desarrollar las primeras tecnologías que cambiaron el mundo. Esto le hizo convertirse en la principal potencia económica durante el siglo XIX. Algunos países comenzaron a emular su ejemplo y comenzaron su proceso de industrialización, por lo que también se convirtieron en potencias. De manera paulatina potencias como Inglaterra y Francia expandieron sus territorios, en una búsqueda de mano de obra barata, materias primas y nuevos mercados. Así invadieron la mayor parte del planeta. A este fenómeno también se le conoce como imperialismo, es decir, el dominio de las naciones fuertes sobre otras más débiles. A inicios del siglo XX el imperialismo trajo como consecuencia la Primera Guerra Mundial. En la guerra se vivió una gran exhibición de la industria y los avances tecnológicos, los cuales solo fueron superados por la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra la industria y la tecnología crecieron más que en ninguna época anterior. La verdadera guerra se dio por la supremacía en el desarrollo de armamento y el control sobre recursos energéticos. También vio el nacimiento de una nueva y poderosa fuente de energía, la energía nuclear. Ni Robert Oppenheimer, el creador de la bomba atómica, se imaginó la magnitud que tendría este nuevo descubrimiento. Por cierto, en la Segunda Guerra Mundial las mujeres se incorporaron plenamente al mercado laboral, y comenzaron a obtener derechos en muchos países del mundo. En la actualidad la humanidad da saltos enormes en el desarrollo industrial. Las consecuencias para el medio ambiente han sido devastadoras. Y la brecha entre ricos y pobres cada día es mayor. Aún así, me pregunto qué sería de la vida sin inventos como el cine o la radio. Sin lugar a dudas, hoy no podríamos vivir sin ellos.